Bueno, ya aprovechando que nuestro hermano Rafael oró, ¿verdad? Nos introdujo con la oración para que el Señor nos guíe, para que su Espíritu Santo nos guíe, ayude, alumbre, para que use su palabra como lo que es, como una lumbrera en nuestro camino, como una espada de doble filo, como una saeta que pueda penetrar realmente en nuestro corazón. El Señor puede usar su palabra realmente para quebrarnos, humillarnos, animarnos, consolarnos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Siempre estamos sedientes de su palabra y necesarios de ella. Voy a invitarles a que podamos buscar nuevamente el capítulo 8 de Nehemías. Vamos a leer Nehemías 8, versículo 1 al versículo 12. Ya tenemos nuestro tercer viernes hablando acerca de Nehemías, de este texto. Primeramente quisiera decir que tenemos que no hayamos recibido. ¿Qué podemos decir que quizás ya no se haya dicho? Pero sé que su palabra, como es viva, sé que como su palabra es eficaz, sé que como su palabra es penetrante, es como un fuego que consume, pero que también alumbra, sé que puede seguir hablando. Ella es infinita, ella es suficiente, ella es como un tesoro que podemos escarbar y escarbar y buscar y seguir sacando cosas de allí, seguir aplicándola a nuestras vidas. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Semach, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Belita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino, y enviar porciones a todos los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como bien sabemos que hemos estado estudiando este pasaje, esta sección de Nehemías capítulo 8, y si Dios lo permite, quedan unos viernes más estudiando este pasaje. Un pasaje que he tomado de muchos hombres, como por ejemplo Martin Lloyd-Jones, John Piper, Steve Lawson, Lutero, y sobre todo de la palabra del Señor. Un pasaje que sin duda siempre ha traído mi atención, siempre desde que una vez leí la genealogía del Señor, un pasaje que es marcada el exilio, el antes, el durante y el post-exilio. Y es un pasaje en el que hay grandes enseñanzas. Y en nuestra última predicación hablamos acerca de que todo avivamiento comienza con el regreso de la palabra de Dios. Todo avivamiento regresa con el comienzo de la palabra de Dios. Comentamos un poco acerca del contexto de este pasaje, describimos algunos acontecimientos que habían sucedido de esos 3 regresos después del cautiverio desde Babilonia a Jerusalén. Luego vimos en Nehemías 8, en el versículo 1, nos quedamos mucho más allí específicamente, en el cual nos describe cómo el pueblo se congregó en la plaza que está allí en Jerusalén, y cómo el pueblo empezó a pedir a una sola voz, a un solo hombre, la ley. Una gran multitud se congregó allí en la plaza, como vimos allí en el versículo 1 del capítulo 8. Se congregaron allí luego de reedificar el templo, de reedificar los muros, de reedificar su ciudad, sus casas ornamentadas. Pero ellos sabían que eso no era suficiente para hacer lo que Dios le había mandado hacer, que era que el nombre de Dios volviese a habitar nuevamente allí, en ese lugar. Ellos entendieron que no era suficiente para ellos tener las mejores estrategias para reedificar, para reconstruir. Ellos sabían que necesitaban algo más que esto. Ellos reconocieron y entendieron la gran necesidad que tenían de volver a la palabra antes dada a Moisés. Ellos sabían que el nombre del Señor habitaría nuevamente entre ellos, y eso solo vendría con el regreso de la palabra. Por una parte, ellos sabían que debían escuchar su palabra y debían hacerlo atentamente. Versículo 3 nos dice allí: y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Final del verso 7. Los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Por otra parte, este mismo pueblo sabía que solo por medio de la palabra de Dios vendría un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento y un verdadero gozo. Eso es lo que nosotros el último viernes vimos que es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a un verdadero avivamiento, nos lleva a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera confesión, a un verdadero quebrantamiento y a un verdadero gozo. Versículo 9 de Nehemías dice:
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, y no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El verdadero avivamiento de este pueblo no era por haber reedificado solamente el templo, no era por haber reedificado los muros, no era por haber puesto sus casas ya hermosas, sino por recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios causara en ellos arrepentimiento, confesión, quebrantamiento y gozo. Quiero recordarles mi intención de esta pequeña serie en Nehemías, esta pequeña sección en este capítulo 8, y es intentar mirar 3 puntos que para mí también son muy importantes en esta sección, y es uno, el que ya vimos, el que todo avivamiento comienza con la palabra de Dios; 2, el carácter de Esdras; y el tercero, el carácter santo de Dios. Mi intención es que vayamos escalando esta pequeña sección para que intentemos llegar a la cima. Para poder llegar a la cima, vemos en su palabra que Dios usa medios, usa personas, se sirve de todo lo que Él quiere para darse a conocer, para que podamos verle más claramente y saber quién es Él y cómo el Dios inmanente que obró en este pueblo en un tiempo específico y con un pueblo en particular, sigue siendo el mismo Dios que sigue obrando hoy en nuestras vidas. Él sigue estando presente. Así que esta noche intentaremos juntos en su palabra seguir escalando un poco más esta montaña y ver cómo Dios lleva a su pueblo por mano de un hombre que preparó su corazón para que el nombre del Señor habitara nuevamente entre ellos. Por eso el tema de hoy es el carácter de Esdras. Vayamos a nuestros versículos. Verso 1 nuevamente, síganme allí, por favor. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Podemos fijarnos en estos versículos de esta pequeña sección que no solamente el pueblo sabía que debían pedir el libro de la ley para que un avivamiento volviese a ellos. Ellos no solamente sabían que reedificando lo que el Señor les había mandado a reedificar externamente era una parte del propósito de Dios para que habitara allí, y no es porque Dios habitaba en ese templo, sino porque era mandato de Dios con ese tiempo, con este pueblo en ese tiempo particular, sino que también sabían a quién debían pedir la lectura e interpretación de esta ley. Ellos sabían que no a cualquier hombre debían pedir la lectura y explicación del libro de la ley. Este pueblo sabía que Esdras era el hombre indicado, que Esdras era el hombre que se había preparado para esa tarea. Pero podremos preguntarnos, ¿quién era Esdras? ¿Cómo es que este pueblo llegó a reconocer que Esdras era el hombre correcto e indicado para esa tarea en ese tiempo, en ese momento? ¿Cómo pudo Esdras ganarse el oído de miles de personas que pudieron congregarse en la plaza para escuchar atentamente la palabra de Dios? Para conocer un poco más acerca de Esdras,
es necesario que vayamos al capítulo 7 del libro de Esdras. Les invito a buscar Esdras antes de Nehemías, capítulo 7. Les recuerdo que el libro de Esdras nos narra desde el capítulo 1 al capítulo 6 el primer regreso de Susa, Babilonia, hasta Jerusalén. Desde el capítulo 7 hasta el versículo 10 de Esdras se narra el segundo regreso de los judíos a Jerusalén. Lo digo para que tomemos en cuenta esto. Desde este capítulo 7 es cuando el Señor, por mano de Esdras, trae un segundo regreso de judíos a Jerusalén. Vayamos a nuestro texto. Esdras capítulo 7, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. En un primer lugar, podemos ver en estos 6 versículos, o casi 6 versículos, leímos solo una parte del verso 6, podemos ver dos características principales de Esdras. Por una parte, la Escritura nos describe la genealogía o la descendencia sacerdotal o levita de Esdras. Por una parte podemos ver que Esdras era un hombre que pertenecía al linaje de los levitas y sacerdotes. Este hombre había entendido que descendía de un linaje que había sido apartado, consagrado de parte del Señor para dar su vida en servicio a Él. Por otra parte, vemos que Esdras también describe allí que era un escriba. Era un hombre que se había entregado al estudio de las Escrituras. Era un hombre que se había entregado al estudio de lo que hasta ese tiempo ellos podían tener. El estudio de la lectura de algunos profetas, los escritos de la Torá completa, de los 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés, y así como las profecías de Jeremías, de Daniel, de Isaías, todos los acontecimientos de Josué. Este hombre era un hombre, dice la Escritura, un escriba, y no cualquier escriba, sino un escriba diligente en la ley de Dios. Ahora avancemos al versículo del 6 hasta el versículo 10 de este mismo capítulo 7, y lleguemos a nuestro versículo clave para mirar realmente el carácter de Esdras. Les invito a que vayamos a nuestro texto. Capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sin duda que este texto nos lleva a preguntarnos
¿Por qué Esdras llegó a ser el hombre indicado que Dios usó para reavivar, para reformar la mente y el corazón de un pueblo que ya había reconstruido, reedificado, se había reunido y juntado en las plazas? Pero ¿cómo es que este hombre Esdras de este capítulo 7 llega a ser ese hombre en ese capítulo 8 de Nehemías? ¿Por qué es que Esdras llegó a tener de parte del rey tanta bondad y tanta misericordia como se describe en los posteriores versículos de este mismo capítulo 7? ¿Cómo es que Esdras llegó a tener tanta misericordia y recibió de parte del rey tantos beneficios junto con Nehemías para cumplir el propósito de Dios? Sin duda que la respuesta la podemos ver aquí mismo en el versículo del capítulo 7. Vamos al versículo 6. Esdras llegó a ser este hombre indicado para ese momento de Nehemías 8, verso 6, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Verso 9, porque estaba con él la buena mano de Dios. Ahora vamos un poquito más adelante al versículo 27 y 28. Fíjense, palabras de Esdras. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Escarbando un poco más el texto, yo creo que es necesario preguntarnos, ¿cómo es que la mano de Dios llegó a estar sobre Esdras? ¿Por qué fue Esdras ese hombre que Dios tomó para hacer cumplir su voluntad en ese tiempo? ¿Acaso había una estrella arriba que alumbraba a Esdras? ¿Acaso Esdras era de otro planeta? Pues no. Amados hombres, Esdras era igual que tú, igual que yo. Era un hombre con debilidades también, con errores, pero que el Señor tomó. Y vamos a ver por qué el Señor se sirvió de la vida de este hombre. La respuesta a esta pregunta de por qué la mano de Dios estuvo sobre Esdras, por qué Esdras llegó a ser ese hombre correcto en Nehemías 8, podemos ver la respuesta claramente en el versículo 10. Y es aquí donde vamos a quedarnos para mirar el carácter de Esdras. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que podemos ver por qué Esdras llegó a ser ese hombre correcto, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Esdras había entendido que todo el centro de su vida, fíjense que venía de una descendencia sacerdotal y levita, y también era un hombre que había sido instruido, muy instruido, había sido diligente en los estudios y en la preparación de la ley. Y por tal razón la mano de Dios estaba sobre Esdras. Esdras entendió que el centro mismo de la vida estaba en la palabra de Dios, por lo cual es necesario que miremos su carácter. Nosotros, hombres de Dios, tenemos mucho que aprender acerca del carácter de Esdras. Esdras, en primer lugar, dice el versículo 10 que preparó su corazón. Pero ¿qué significa que Esdras haya preparado su corazón? ¿Qué quiere decir eso en ese momento y para nosotros? Preparar significa disponer, significa determinarse, disponerse para alguna finalidad
con algún propósito específico. Preparar aquí significa que fue un hombre con un espíritu determinado que miraba claramente la meta, que estaba fijo en una búsqueda. Preparar aquí significa que él estaba establecido en su mente y en su corazón con una finalidad. Así es como este verbo comienza describiendo el carácter de Esdras. La actitud, la mente, el corazón de Esdras parecían inquebrantables. De hecho, para llegar allá con todo y ser como nosotros, parece inquebrantable. Era un hombre que aplicaba a sí mismo la palabra de Dios a su vida. Se estaba preparando para esto. Desde el segundo regreso de Esdras hasta el tercer regreso que lo hace junto con Nehemías, hay aproximadamente 14 años. Esos 14 años fueron de gran preparación para este hombre. Así como cuando de camino a Damasco el apóstol Pablo es llamado de parte del Señor, así como en medio de esa gran luz el Señor pudo transformar la vida del apóstol Pablo, tomarlo, y a partir de allí, si Pablo era un hombre determinado, siendo un fariseo que amaba las tradiciones, pues a partir de allí ser transformado en su corazón, fue un hombre mucho más determinado para obedecer al Señor. Y Pablo no salió al día siguiente, al año siguiente, a predicar el Evangelio. Hubo un tiempo de aproximadamente entre 12 y 14 años donde hubo la preparación de este hombre para luego hacer todo lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Esdras, en ese tiempo, también tenía obstáculos como Pablo los tenía, como tú los tienes y como yo también los tengo. Pero Esdras se preparó en su mente, Esdras se preparó en su corazón para avanzar en medio de los obstáculos. No había nada que pudiese detener la determinación de prepararse de este hombre en su corazón. El deseo de este hombre era estar sumergido en la palabra y que la palabra también estuviese sumergida dentro de él. Tengo algunas preguntas para ti, así como el Señor me las ha hecho a mí. ¿Tienes tú la misma determinación de Esdras? ¿Estás esforzándote cada día en preparar tu mente y tu corazón? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuál es tu excusa para no tomar con seriedad y estudiar y prepararte? ¿Qué haces con cada tiempo libre para prepararte? ¿Cómo hacemos para animar a otros hermanos que están más afligidos si no nos preparamos? ¿Qué les vamos a dar a estos hombres o a estas mujeres o a estos niños que están más débiles si no nos capacitamos, si no nos preparamos? ¿Realmente está determinado tu corazón a seguir a Cristo? Déjame decirte, hermano, podemos perder algún bien material. Podemos perder muchas cosas en esta vida, pero hay algo que no podemos recuperar y es el tiempo. Nunca podremos recuperar el tiempo de preparación y estudio que tú y yo hemos perdido. Nunca. ¿Cómo pensamos que Dios traerá avivamiento y una permanente reforma en nuestra mente, en nuestro corazón, sin prepararnos? ¿Cómo llegaremos a ser los Esdras de este tiempo para que la buena mano del Señor esté sobre nosotros si no nos desgastamos en estudiar, en preparar y en capacitar? ¿Cómo podemos
podrás ser ese hombre capaz de instruir a tu esposa o a tu futura esposa, a tus hijos o a tus futuros hijos, si no estás estudiando, si no te estás preparando? ¿Cuándo podrás decirle al pastor, heme aquí, estoy preparado? ¿Cómo la iglesia podrá mostrar el carácter de Cristo si nosotros hombres que estamos a la cabeza no estamos determinados en prepararnos y capacitarnos para vivir como Cristo? El apóstol Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Su nombre significaba un hombre de doble ánimo, inconstante. El Señor le quita ese nombre y lo llama Pedro, lo llama roca. Y podemos ver que luego de que el Señor transforma la vida de Pedro, realmente transforma el corazón de este hombre, lleno de temores, que dijo que nunca lo negaría y lo negó 3 veces. Son las que la Biblia los nombra, la palabra del Señor nombra, pero fueron muchas más, según los historiadores. Y que este hombre, al ser transformado por la palabra y por el Espíritu del Señor, su determinación fue otra. Su preparación fue determinante. Así hay muchos otros hombres en las Escrituras, en la historia, que están para nuestro ánimo. Por ejemplo, Martín Lutero, un hombre también resuelto, determinado a enfrentar con fuerza la mal llamada iglesia romana. Lutero descubrió que solo por medio de la determinación y preparación en las Escrituras, que esta iglesia hacía todo lo contrario a lo que la palabra misma decía. Por lo cual debemos decir, no se puede distinguir un error, no se puede distinguir nuestros propios errores, no podremos hacerlo, no podremos mirar y ver en lo que estamos fallando, en lo que estamos errando, sino es conociendo y preparándonos en la verdad. No hay otro medio, no hay otra forma de hacerlo. Esto mismo hacía Esdras. Fue un escriba muy diligente en la palabra de Dios. Lutero fue una persona determinada que llegó a ser, ante las muchas dificultades, llegó a ser una persona determinada ante las muchas adversidades, peligros de muerte. Este hombre estaba definitivamente determinado en su corazón y en su mente a prepararse para obedecer la palabra de Dios. Y en sus muchas confrontaciones, Lutero con la jerarquía romana, Lutero es confrontado y presionado muchas veces, y en medio de una dieta imperial es donde se reunían allí la gran aristocracia y los grandes políticos de la Iglesia Católica y los que gobernaban en ese tiempo se reunían y se reunieron en ese momento en torno a lo que Lutero estaba haciendo. Llaman a Lutero a retractarse de sus libros, de todos sus escritos, de todo lo que había traducido. A lo que Lutero, en medio de este peligro de ser condenado a muerte, Lutero responde, cito: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras, estoy obligado a mantenerme firme en mi posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No voy a retractarme de nada, no puedo hacerlo. Aquí permanezco y que Dios me ayude. Amén. Toda esta determinación de Lutero, así como muchos hombres de la Reforma, prerreforma, después de la Reforma, antes en el tiempo medieval, los primeros 4 siglos de la Iglesia,
La determinación de muchos hombres, como también, por ejemplo, John Huss, que murió en una hoguera y que murió con determinación porque sabía en quién había creído. Esa es la misma determinación que llegó a tener a causa de la preparación de su mente y su corazón por inquirir en la palabra de Dios. Toda esta determinación de Lutero trajo un avivamiento en ese tiempo, una reforma que quedó marcada en la historia y de la cual estamos tú y yo aquí hoy. Pero fue su preparación, fue el estudio por medio de la palabra de Dios lo que desató tal acontecimiento. John Piper dice acerca de Lutero: para Lutero, la importancia del estudio y la preparación estaba tan ligada a su descubrimiento del verdadero evangelio que no podía dejar de verlo como algo crucial, algo capaz de cambiar el curso de la historia y lo único que podía dar vida. El estudio para Lutero había sido la puerta de entrada al evangelio, a la reforma, a Dios. El estudio y la preparación realmente eran importantes para Lutero. Lutero entendió que de esto dependía por un lado su vida y por otro lado dependía la iglesia. Lutero, al igual que Esdras, entendieron que sus vidas eran limitadas, eran cortas y que no había mucho tiempo para perderlo. Sabían estos hombres que la vida es corta y que esta vida no alcanzaría para demostrar finalmente a Dios cuán dispuestos podemos estar, cuán dispuestos estos hombres estaban para demostrarle a Dios todo lo que podían hacer por su causa. No había tiempo que perder. Ellos estaban montados en lo que Dios les mandó a hacer. Ellos no estaban perdiendo tiempo. Ellos no estaban guabineando si sigo a Dios, si obedezco a Dios. Ellos no estaban negociando con el mundo. No. Ellos determinadamente decidieron seguir a Dios. Y sabieron que era lo primario, entendieron que era lo secundario, lo terciario en sus vidas. Decidieron poner orden, decidieron redimir el tiempo y prepararse. Estos hombres invirtieron su tiempo de manera sabia. Ellos no se rindieron porque una vez fallaron o se equivocaron. Estos hombres, después que Cristo se reveló en sus vidas, nunca más negociaron con nada que los separara de Dios. ¿Y tú que estás acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo estarás en una pausa permanente? ¿Hasta cuándo no vas a avanzar a lo que Dios te ha llamado a hacer? No necesitas tener el llamado al ministerio pastoral para que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Eres un hombre, darás cuenta de hombre. Determina cada día y prepárate, capacítate, búscale, ruégale, estúdiale, para que puedas pelear cada día la buena batalla de la fe. No tenemos otra opción. Somos los hombres de la iglesia. Somos los que el Señor ha llamado. Estamos acá en este tiempo. Dejemos el idealismo y miremos la realidad que tenemos. Creamos en Dios, creamos en su palabra, preparémonos, hombres de Dios. Debes rodearte de hombres que tengan el anhelo de esforzarse en prepararse. Si hay hombres acá que son de obstáculo en tu vida, definitivamente ten el carácter de apartarte de ellos y seguir a hombres que realmente van a edificar tu vida. Es una tarea ardua, pero en la que todos juntos, nosotros hombres debemos, necesitamos, se nos exige avanzar. Ya para finalizar, quiero decirte esto. Ni la predicación de la palabra,
ni la vida de la iglesia, ni la reforma aún han terminado. No han pasado, están vigentes, siguen presentes. Así que necesitan la iglesia hombres creyentes y dispuestos para prepararse por la causa del reino. Vamos a orar. Señor, cuán buena es tu palabra, Dios. Cuán buena es ella, Dios. Cuán desafiante y cuán retadora es tu palabra. Señor, somos tan débiles, somos tan débiles, incapaces, limitados. Señor, reconocemos nuestra alta necesidad, nuestra gran necesidad de ti. Perdona nuestros agravios, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque no hemos obedecido lo suficiente. Perdónanos por perder tanto tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser sabios aún para tomar las decisiones diarias de la vida. Perdónanos, Señor. Recuérdanos cada día por tu palabra y por tu espíritu que somos hombres y somos los cabezas de esta iglesia y que debemos estar allí como un solo hombre junto al pastor, Señor, que nos has dado, apoyarle, pasar las ofensas por alto, seguir adelante porque trabajamos por la causa de Cristo y no por la nuestra. No buscamos lo nuestro, nadie debe buscar lo suyo. Todos debemos trabajar juntos, remar juntos por la causa de Cristo. Te rogamos, Dios, que tu palabra pueda ser un puñal permanente a nuestro corazón, que nos atraiga a tus pies y que nos humille, Señor, pero al mismo tiempo nos consuele y nos anime a prepararnos, Señor, para servirte, para hacerte útil en tus manos. Y nunca, Señor, olvidemos que somos vasos de barro. En Cristo Jesús oramos. Amén.